Este es un vídeo sobre la antigüedad y la extensión del euskera. Los datos están sacados del libro Toponimia euskérica en el mundo. La propuesta tiene dos puntos de partida. Primero, la teoría vascónica de Theo Feneman y segundo, los textos en euskera del yacimiento arqueológico de Iruña Velella. Se viene a analizar la palabra y nombre del lugar o topónimo Arana. Voy a empezar a analizar la etimología de Arana. ¿Qué nos dice la Real Academia Española, la RAE, sobre la etimología? ¿Qué es la etimología? Es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a intentar llegar a analizar Arana. Empezamos con el diccionario Labairu. Nos dice que Arán es ciruela, ciruelo, endrina y también puede ser eco. Eco sería en Suberoa. Y luego con H sería valle hondonada. Y luego también hay, algo cercano, no justamente a Arán, pero área sería llanada, llanura, y arean algo un poco, en euskera occidental o vizcaíno. Luego, si vamos a Euskaltzaindia, a la Real Academia de la Lengua Vasca, en el Euskal Hiztegi Histórico Etimológico, que han agrupado 200 familias de palabras, la familia Arán la recogen con H, significado valle, y dicen que es una palabra general que en la toponimia se ha guardado en toda la zona euskérica, en el sur y en Suberoa sin aspiración. La primera mención es del 828, Pardinán de Arana, en el valle de Ansó, muy cerca de Navarra. Y luego pues aparece Arana con H en el siglo XI, Aranea en el siglo XI, y dan otros datos más, que luego veremos. Dicen que no tiene una etimología clara y para otras hipótesis sobre su origen, pues su origen ibérico, lenguas celtas, sustrato, etcétera, pues nos indican el Diccionario Etimológico Vasco de Agud y Tobar. En este diccionario etimológico de la lengua vasca nos dice que Valle de Arán, que está en Lleida, pues es una tautología, o sea que viene a ser lo mismo. Valle y Arán son la misma cosa, Arán en euskera, Valle en castellano, ¿no? Pokorny cita 4 montañas Arán en Gales, en Reino Unido, y en galés dice que Arán significa montaña. Arán es una isla montañosa en Irlanda y Arana monte en la isla de Cerdeña, en Italia. Y luego pues tratan sobre la posible afiliación ibérica, céltica, de sustrato, es decir, anterior a las lenguas indoeuropeas, etc. Pero no hay nada claro. Luego, Vítor Capanaga, un autor que escribió el libro de Euskera Erro eta Gara, en la edición Lan Guztiak, Euskera Erro eta Gara Lan Guztiak, en una entrevista Euskaldunon ikuskera, Capanaga relaciona Ara y Arán con la religión antigua anterior al cristianismo y la llegada del latín y los romances, algo así como lugar sagrado o lugar de romería. Es una propuesta de Capanaga. Entonces, si cogemos Ara, el diccionario de la lengua española nos dice que viene del latín ara. ¿Qué es ara? Es un altar donde se celebran ritos religiosos. O sea, grosso modo sería eso. O losa o piedra consagrada para celebrar misas y tal. Entonces, ¿qué es un altar? Una mesa rectangular consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa. En algunas religiones, piedra, construcción elevada o montículo, donde se celebran ritos religiosos como sacrificios, ofrendas, etc.
Y Arán, ¿qué nos dice el diccionario de la lengua española? Pues que viene del vasco Arán y del celta reconstruido agranio, o sea, que vendría a ser endrino o endrina. Si analizamos la forma de Arana, a ver, ¿qué forma tiene, no? Bueno, pues los textos en euskera del yacimiento arqueológico de Iruña-Beleia son muy importantes porque dejan obsoleta la aspiración, la H, e incorporan el determinante para el protoeuskera o protovasco, o sea, ese euskera de hace 2000 años o anterior, ¿no? Entonces, ¿de qué ladrillos o de qué está compuesta la palabra o nombre Arana? ¿Cómo segmentar? Bueno, lo que yo propongo es que la palabra está formada por A, Ra, Na. Esa sería la segmentación. La toponimia también recoge Arana, o sea que sería sin aspiración, es decir, sin H, y con A final, con determinante. En este análisis de Arana hay unas formas descartadas, o sea, para hacer la comparación que voy a hacer, pero estas formas descartadas son relacionables con la toponimia euskérica que empiezan por Arán, Ara, Ar, idénticos a topónimos vascos actuales. O sea, a veces no es fácil distinguir. Pero bueno, Arán, o sea, las que empiezan por Arani, por ejemplo, tenemos en Rusia y en Hungría, pero también en Navarra. Arán Feyet, Arán Feyet, está en Noruega. Ese Feyet se puede segmentar porque hay otros nombres que terminan de la misma manera. Entonces quedaría Arán. Arenberg en Alemania y Francia. Arandi tenemos en Estonia y en India, y al igual que en Guipúzcoa y en Navarra. Arandán en España y en Irán, al igual que en Lapurdi. Aranza, al igual que en España, en México y en Perú, pues tenemos en Vizcaya y en Guipúzcoa. Luego, formas con Ara, pues por ejemplo, Araberg y Araburg en Austria, nosotros tenemos en Áraba y en Vizcaya, pues tenemos Aramendi o Aramendía, por ejemplo. Arama en Rumanía, en Guipúzcoa hay también Arama. Arak hay en Irán, Argelia, Rusia, Turquía, o sea, con esa final en K, que es un pluralizador vasco. Hay Araka, por ejemplo, en Uganda y en el Chad, igual que en Araba, también hay Araka. Araban en Turquía, o sea, esa N final del locativo, como en euskera. Araya en España o Araya en Japón, al igual que en Araba y en Navarra. También hay, se repite. Arola, o sea, Ar, ¿no? Segmentando y queda solo Ar. Pues, por ejemplo, tenemos Arola en Italia y en Finlandia y en Navarra también. Arra en España, Israel y Pakistán, y luego con un segundo componente como, pues por ejemplo, Arrabe y Arraburu, pues hay en Araba y en Guipúzcoa, ¿no? Arran, por ejemplo, en Escocia, Canadá y Filipinas y Estados Unidos, pues de forma compuesta también tenemos en zona vasca. Arza en Siria y en China, en Araba también hay. Arbel en Marruecos, Arbela en Estados Unidos, Colombia, Pakistán, en Irak, en Vizcaya y en Guipúzcoa también hay Arbela. Arsha, que hay en Georgia, Rusia e India, pues también hay en Araba y en Navarra. Arga, que hay en China y en Rusia, también hay en Navarra. Aralde, que hay en España. Arieta, que hay en Italia, Países Bajos y Estados Unidos, pues también hay en Araba, Vizcaya y en Navarra. Argana, que hay en Marruecos y Portugal, pues también hay en Vizcaya. Arberg, que hay en Alemania, también hay en Araba y en Guipúzcoa. Arpe, que hay en Alemania, también hay en Navarra. Y Arsuri, que hay en Rumanía, también hay en Navarra. O sea, son nombres
que quedan fuera de este análisis, pero que o sea, es para otro análisis, para otro vídeo. Luego, ¿qué documentos y qué fechas, o sea, qué antigüedad le podemos dar a estos nombres? Bueno, en el Euskal Hiztegi Histórico-Etimológico, el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco, pues nos dan unas fechas, por ejemplo, Arana, siglo IX, Ocharana, Faran-Lusea, pues son datos medievales. Lope Aranmendico, Pascual de Aramendía. Y luego en otras fuentes, esas las aporto yo, pues por ejemplo, de forma compuesta tenemos Arangoena, Arambeascoa, siglo XVII en Aulesti, Aramburu en Bermeo, siglo XVII también, Arambalz en el Lorrio, siglo XVI, Aranguren, Urdaibai, siglo XVII, en Siorza Bolívar, Arambalz también, siglo XIV-XV, en Ordicia, Aransegui, siglo XVI, Aramburu, otra vez siglo XVIII, Brumea, Aranguren, siglo XIII en Nafarroa, Arán en Altzuruku, siglo XVI, en Suberoa, Arán, siglo XII, Aranea y Arasuri, tenemos ahí en el siglo XI y XII. Luego Arana, pues tenemos el ya citado del siglo IX, Arana Aray en Nafarroa, en el siglo XII, Arana en Arcentales, siglo XVI, Arana también siglo XVI en el Lorrio, en Bermeo, siglo XVII, en Abadiño, siglo XVI, en Aramayo, siglo XV, y Arana, además de los más antiguos, siglo XIII, un concejo en Araba. Entonces, ¿qué datos tenemos sobre Arán y Arana y de dónde sacar esos datos? ¿Qué bases de datos hay? Pues tenemos, para los datos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, GeoEuskadi. De Navarra, el toponimia oficial de Navarra. De Euskaltzaindia, la base de datos EODA. Y para la parte de Iparralde tenemos el Geoportal, es un portal de la República Francesa, para Lapurdi, Navarra Beera y Suberoa. Entonces, por ejemplo, Arana, pues tenemos como caseríos, como parajes, como barrios, pues tenemos unos 90 nombres Arana en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Este es un ejemplo, o sea, esto vale, este está en Guernica, es Arana en Guernica, llamado, los lugareños le llaman Arane, pero bueno, esto vale o sea, esta base de datos también vale para hacer el análisis topográfico, porque se pueden ver, pues, dónde está, a qué altura y todo eso. En Navarra, Nafarroako toponimia oficial de Navarra, pues tenemos 81 resultados como Arana. O sea, está documentado, pues, profusamente. Lo tenemos en la parte francesa, Geoportal, Arana con H, en Sara tenemos. Luego, solo Arán, aparecen unos pocos en Araba y Guipúzcoa. Solo Arán. Tenemos un Arán solo en Navarra. En Nafarra Beera un Arán, en Suberoa también, sin H y con H intercalada. Pero lo que sí tenemos mucho Arán es de forma compuesta. O sea, solo Aramburu en Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, pues hay unos 70. En Navarra, 18 resultados de Aramburu, solo Aramburu. Luego tenemos Aramburu en Suberoa, Aramburúa también,
Y luego otras formas, pues como Arambarri en Vizcaya, Aramberri en Guipúzcoa y Aramberri también en Nafarroa Behera. Arana en Guernica, Arana en Mundaca, Aramburu en Bermeo, Aramburu en Mundaca. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comparar. O sea, lo que hemos visto ahora es tanto en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, en Nafarroa, en Iparralde, los Arán que hemos visto, pues hemos visto los significados de valle, montaña, ciruela, altar y las bases de datos, Geoeuskadi, la base de datos de Navarra, la base de datos francesa. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar esos datos con los datos de fuera del País Vasco. ¿Qué Arán y Arana tenemos fuera del País Vasco? Y vamos a mirar, ¿dónde vamos a mirar? Vamos a mirar en la base de datos de Instituto, ahora iremos mirando paso a paso, pero bueno, España, Francia, Suiza, y luego bases de datos del mundo, y para ver un poco la presencia de este nombre fuera de lo que es el territorio vasco actual. Pues tenemos el Instituto Geográfico Nacional Iberpix, ese de España. Luego tenemos el de Francia, Geoportail. PeakVisor, que es una base de datos de cumbres, de montañas. Luego tenemos la base de datos de Suiza, Osnamen. Tenemos MapCarta, que es una base de datos en general de todo. Google Earth, ya estos son más conocidos, y Google Maps, también muy conocidos. Entonces, vamos a empezar por Europa. En España. En Cantabria tenemos, en Puente Viesgo, tenemos un Arana. Ahora vamos a Galicia. En Galicia tenemos en Santa Comba, provincia de La Coruña, tenemos Arán, es una aldea en Santa Comba. Pazo de Arán, tenemos Pazo de Arán o Arán, tenemos en la provincia de Lugo. Es una aldea en la provincia de Lugo. Vamos a Andalucía. En Andalucía tenemos Cerro de Arana. Cerro de Arana es una localidad en la provincia de Córdoba. Cortijo de Arán. Cortijo de Arán, que está en Sevilla. Sierra Arana. Sierra Arana es una unidad montañosa, nos dicen aquí en MapCarta, está en la provincia de Granada. En Murcia tenemos Casa Arana. Es una localidad en Lorca, en Murcia. En Cataluña tenemos en el Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona, la Arana. Tenemos Cal Aran en Lleida, está al lado del pueblo Biscarri, también muy euskérico. Y aquí tenemos Val d'Aran, la comarca administrativa, en castellano Valle de Arán o simplemente Arán. Luego tenemos en las Illes Balears, tenemos Val d'Aran. Val d'Aran, que es un paraje, es una localidad en María de la Salud, en Mallorca. Luego vamos a Aragón. Ahí tenemos un curso de agua, se llama Barranco de Arán. Luego aquí tenemos
Moleta de Arani es una montaña, o también en castellano se llama Moleta de Arán. Aquí nos dice, está en aranés, aquí nos dice que está en Teruel. Moleta de Arán o Moleta de Arani. Aquí, depende de dónde se mire, pues nos dice que es un pico y está en la provincia de Tarragona, Moleta de Arani. Esta sería la imagen de los Arán y Arana de España. Vamos a Portugal. En Portugal tenemos del libro onomástico medieval portugués, podemos sacar un Arán, que es un topónimo, es un nombre de lugar, que está datado en 1220, y Arana, que es un apellido, está recogido en 1258. Y luego hay otros nombres, pues esto en el libro, está sacado del libro, pues por ejemplo, tenemos nombres como Areta o Hacha, ¿no? Nombres muy euskéricos. Si vamos a Córcega, en Francia tenemos una Arana, Sartene. Este es el mismo nombre, solo que Cala de Arana, ¿no? Está en la bahía ahí en Córcega. Si vamos a Cerdeña, tenemos el Monte Arana, es un pico en Cerdeña. 512 metros tiene. Si vamos a Suiza, en la base de datos osnamen.ch, si escribimos Arán con asterisco, nos van a salir Arano, Arán, Aranats, Arana, Aranest. Y este es el mapa con los resultados de la búsqueda. Entonces, por ejemplo, Arán, esa base de datos es muy buena. Tenemos aquí, por ejemplo, Arán en el cantón de Vaud y nos indica, pues bueno, a qué altura está, y luego también hay un apartado lingüístico, o sea, nos da datos lingüístico-históricos, incluso fonéticos, ¿no? Esto es Arán, pero en el mapa de Suiza, para situarse un poco donde está, el cantón de Vaud. Esto es Arana, en Lugano, en el cantón de Ticino, y este es el lugar que ocupa en el mapa de Suiza. Esto es Arana y Arán desde otra perspectiva. Ahora vamos al Reino Unido. Vamos a Arán Bellín, es un pico en Gales. Tiene una altitud de 885 metros. Arán Faudoui es un pico también en Gales, altitud de 905 metros. Este es Pen Arán, es una colina también en Gales, 840 metros. Y otro Arán, Ir Arán, es un pico también en Gales, 747 metros. O sea, esta es la visión, 4 Arán en Gales. Ahora pasamos a Irlanda. En Irlanda tenemos las Islas Arán. Son 3 islas que están en la desembocadura de la bahía de Galway. Esta es un poco la vista de las Islas Arán. Ahora vamos a ir a África. Empezamos por Etiopía. En Etiopía tenemos Arana Rey. Es una localidad en la región somalí de Etiopía, está a 1.356 metros, Arana Rey. Y luego tenemos Arana, que es una montaña de 2.699 metros. Esto es lo que nos queda, una imagen de la perspectiva de Etiopía, Arana. La República Centroafricana, tenemos un arroyo, o sea, es un curso de agua,
se llama Harán. En Nigeria hay un pueblo que se llama Harán Orín. Y cerca de Harán Orín tenemos Omu Harán y Oke Harán. En América, en Argentina, hay una localidad llamada Arana, en la provincia de Buenos Aires. En Chile tenemos un pico de montaña que se llama Cerro Arana, en Atacama. Esta es la imagen de Cerro Arana en Chile. Si vamos a Perú, tenemos Cerro La Arana, es un pico de montaña en el norte de Perú, y Cerro Arana, cerca de Lima. Y esta es la imagen de los dos Arana en Perú. Si vamos a México, tenemos Aranberri, en el norte de México, Nuevo León. Si vamos a Estados Unidos, tenemos Arana Gulch. Es una reserva natural, Condado de Santa Cruz, en California. En Oceanía, en Australia, tenemos Arana Hills, que es un barrio en Ciudad de Moreton Bay, en Queensland. Arana Hills. Si vamos a Papúa Nueva Guinea, tenemos Arán, que es un pueblo, y ahí vemos tenemos Mendi, nombre euskérico donde los haya, Arán y Mendi. Arán está a una altitud de 1.734 metros. Esta es la imagen de Arán, cerca de Australia e Indonesia. Papúa Nueva Guinea. Kiribati, vamos a Kiribati, tenemos una isla, se llama Arán. Esta es la imagen, y esta es otra, donde se ve, pues, dónde está Arán en Kiribati. Vamos a Asia. Empezamos por Indonesia. En Indonesia tenemos Long Arán, es un pueblo, la provincia de Borneo septentrional, al norte, Long Arán. Arán Arán es una aldea en Java Oriental. Pulau Arán o solo Arán es un islote en las Molucas, en Indonesia. Y esta sería la imagen, de los tres Arán en Indonesia. Si vamos a Filipinas, tenemos una cueva Arán. Si vamos a Kazajistán, tenemos una localidad, se llama Arán Ketau. Arán Ketau en Kazajistán. Y un pico de montaña que se llama Gora Arán. Aquí, decir que Gora en ruso quiere decir montaña. Kazajistán está cerca de Rusia. Bueno, por lo menos Gora, hay mucho Gora por Rusia en las lenguas, en los países eslavos, aunque Kazajistán es kazajo, no tiene nada que ver con las lenguas eslavas, pero Gora ha quedado ahí, que es montaña también en ruso. Ahí está la imagen de Arán Ketau y Gora Arán en Kazajistán, que está ya bastante cerca del Cáucaso. Bueno, aquí estamos. Vamos a Daguestán, que es una república en la Federación Rusa, en Rusia, que se podría incluir en Europa Oriental. Entonces, Arán es una localidad en Daguestán, en la Federación Rusa, en el norte del Cáucaso, y tiene una altitud de 1.618 metros. Arán. Esta es la imagen de Arán
Es ahí en el Cáucaso, ¿no? Al lado de Georgia, Azerbaiyán, Armenia, pero en Rusia. Azerbaiyán. En Azerbaiyán tenemos 5 Arán. Este Arán es una aldea en el distrito de Tobuz. Y ahí vemos, está cerca de Gania. Gania, que es un nombre euskérico, y es una de las ciudades más antiguas del Cáucaso. Este Arán es una aldea en el distrito de Shaki. Aquí tenemos Arán, es un pueblo en el distrito de Yevlaj. Aquí tenemos un Arán, es un pueblo en el distrito de Ajiyabadi. Y esto es Arán, es una aldea en Lerik, o sea, ya cerca de Irán. Y estos son los 5 Arán de Azerbaiyán que están en el Cáucaso, cerca de Georgia y de Rusia y de Armenia y de Irán. Ahora vamos a Turquía. En Turquía tenemos un pueblo Arán en la provincia de Mardin, al sur de Turquía, cerca de Siria. Esto es Arán, al sur de Turquía. Ahora vamos a Siria. En Siria hay un pueblo Arán, en la gobernación de Alepo, en Siria, también llamado, es conocido como Arane también. Arán y Arane. Ahora vamos a Palestina, Cisjordania. Hay un pueblo en Cisjordania que es conocido también, por lo menos en francés, como Arana. O sea, ahí tiene 2 R's, pero o sea, Arana, como Arana también es conocido. Vamos a Irak. En Irak hay una localidad llamada Arán en la gobernación de Kirkuk, en Irak. Esta es la imagen de Arán en Irak. De otra perspectiva, acá de Siria, Irán. Vamos a Irán. En Irán tenemos muchas montañas. Arán, Kuwe Arán. Es una montaña en la provincia de Fars, en Irán central. Luego tenemos otra montaña, Kuwe Arán, en la provincia de Isfahán. Arán Babitgol es una ciudad en la provincia de Isfahán, en Irán. Luego hay un pueblo Arán en Kermanshah. Luego tenemos una montaña en Kazvin, Kuwe Arán, a 2.424 metros. Luego hay una localidad Arán en la provincia de Elburz, en Irán occidental. Está a 1.221 metros. Y esta es la imagen de Arán en Irán. Ahora vamos a Pakistán. Pakistán tenemos en el sur de Pakistán Arán Tor, que es una colina en el sur de Pakistán. Ahora vamos a la India, ya vamos a terminar en la India, lo más sorprendente. Tenemos una localidad Arana en Tamil Nadu, es un estado en el sur de la India. Luego tenemos un pueblo, Arán, en el estado de Maharashtra. Tenemos una localidad, Arán, en el estado de Madhya Pradesh, ya por el centro de la India. Luego tenemos una localidad en el estado de Ladakh o Ladakh. Está a una altitud de 3.284 metros
y está cerca de Pakistán y del Tíbet. Luego tenemos Arán, es una localidad en el estado de Bihar, ya hacia el este. Arangar es una localidad también en el estado de Bihar, o Bihar. Luego tenemos Arana, es una localidad en el estado de Odisha, que antes era Orisha, ahora se llama Odisha. En el estado de Odisha, Arana. Y no muy lejos, también hay otro Arana, es un barrio, también en el estado de Odisha. Estamos en la India oriental, al este de la India. Y ya vamos a ir terminando con Aramburu. Aramburu, que es una colina en el estado de Jharkhand, cerca de Odisha. Ahí está, cerca de Odisha y el estado de Jharkhand. Y es una colina que tiene 526 metros y se encuentra cerca de dos localidades, Longavera y Cain, que son nombres euskéricos, o sea, los tenemos en el País Vasco. Longa, Vera y luego Cain también. Cain o Larus, tenemos Cain. Se llama Aramburu. Entonces, Aramburu, visto con PeakVisor, la base de datos de las cumbres o montañas, pues nos da más pistas de dónde está Aramburu. Entonces aquí vemos Aramburu, en el estado de Jharkhand. Entonces, cerca de Aramburu tenemos también Araburu, Lepaburu y Aramburu con H, que son los que están dentro del círculo. Y alrededor de estos, de Aramburu, Araburu, Lepaburu, Aramburu, tenemos todos esos nombres que están rodeados por un círculo en naranja, que tienen el segundo término buru. O sea, el segundo componente es buru. O sea, en toda esta zona, pues tenemos todos estos nombres euskéricos, ¿no? Por lo menos estos 4 y luego los otros con buru. Y luego, un poco más, o sea, cerca de donde está Aramburu, pues si vamos ahí abajo donde se ve Champúa, la ciudad Champúa, ahí abajo tenemos Basaburu, nombre muy euskérico donde los hay. Ahí un poco más arriba tenemos, o sea, en los círculos, tenemos Baraiburu, luego tenemos Basalurburu y Chariburu. Y más arriba, Uliburu. Todos esos nombres dentro de un círculo, pues los tenemos. O sea, en el País Vasco esos nombres los tenemos iguales, ¿no? Y luego también hay, pero no aparecen en este mapa, en los círculos, pero también hay, pues, Murgaburu, Gandiburu, también hay un Chilida, que no, el escultor vasco, o sea, era Chillida, pero bueno, se parece mucho, ¿no? Y hay un Macarda, que es un caserío en Marquina Xemein, y es un paraje en Murueta y en Solaluce, en Placencia de las Armas. En Vizcaya y en Guipúzcoa tenemos Macarda, ¿no? Y este sería, bueno, decir también que las lenguas munda que han sido comparadas con el euskera son las lenguas que se hablan aquí entre los estados de Odisha y Jharkhand. Hemos visto ahí Jharkhand. Estos están entre los estados de Jharkhand y Odisha, y en estos estados se habla
son las lenguas munda, que han sido comparadas con el euskera por sus similitudes. Muy importante. Esta es una imagen de otra perspectiva de Arán y Arana en la India, y este es un mapa como un resumen de los puntos más importantes de Arana y Arán en el mundo, ¿no? Los puntos más importantes. Este es el mismo mapa, pero con la base viendo los países de Arana y Arán. Ahí vemos pues la gran presencia tanto de Arán como de Arana pues en los 5 continentes, ¿no? Como se ve en el vídeo, Euskal Herria ha guardado tanto Arana como Arán más y mejor que ningún otro lugar. Su antigüedad puede ser la causa de su oscuridad etimológica. Junto a los topónimos presentados, hay muchos nombres del lugar euskéricos. La arqueología ayudará a descifrar el verdadero significado de lo que esconde Arana.